días. Estamos en Gaziantep. Y Gaziantep es bien conocido por su comida. Está considerado ya patrimonio gastronómico de la UNESCO. O sea que se supone que se come muy bien. Vamos a comprobar si eso es cierto y si es tan bueno como realmente dicen. Todos los turcos que conocimos durante el viaje nos dijeron: es el sitio donde mejor se come de toda Turquía. Así que os vamos a llevar de ruta y vamos a estar todo el día zampando para que veáis lo más típico que hay en esta ciudad. Vais a ver. Vamos allá. Vamos para allá. Ya estamos en un restaurante preparados para comer, estamos hambrientos y hemos venido a un restaurante que hemos leído que es famosísimo aquí y además es precioso. Y lo más impresionante de esto es que tiene casi 14.000 reviews en Google y tiene un 4 de puntuación, así que suponemos que va a estar muy bueno. ¿Alguna vez habéis jugado al muy bueno? Perfecto, pues vamos a ver cuántas veces decimos en este vídeo la palabra bueno o buenísimo o similares. Dejar vuestras apuestas en los comentarios. Acabamos de pedir uno de los platos típicos famosos aquí en la región de Gaziantep, que se llama, Jorge, ¿cómo se llama? Las mayuk, y es como una especie de pizza muy finita, una masa muy fina y lleva especias, carne y cebolla. Lo único que sabemos y que creemos es que no pica, porque yo le he dicho que no llevara picante. El resto no sabemos lo que es, pero la verdad que tiene buena pinta. A mí se me hace en España el color que tendría una tortita de camarón, pero gigantesca. No pica y está muy bueno. Mirad qué finito es, y la verdad que se nota muchísimo las diferentes especias y el pan está crujiente por aquí, como se ve. ¡Buah! Está muy bueno. Como ya sabréis, soy vegetariana y no como carne, pero en este lugar voy a hacer una excepción y voy a probar pues eso, uno de los platos típicos que tenemos en esta ciudad. Vamos a ver. Está bueno. Bueno, vamos a hacer la ruta de la tapa aquí en Gaziantep. Primer restaurante, check. Vamos por el siguiente. Segundo restaurante del día, y aquí vamos a probar un plato de cordero que es el más típico o de los más típicos de la zona. Vamos a ver qué tal. Seguidlo. Hello. Good show. How are you? English oder Deutsch? English. English is okay. Good show. Spanish is okay. Alles frisch. Mirad el pan que nos han traído, está hinchadito, ahora se irá para abajo. No sé si me voy a esperar el cordero o me voy a comer el pan a secar ya. Okay. Diese Almazik. Guck mal. Yo me llamo Mustafa, Jorge, en Sandra. Danke schön. Danke. Danke, Sandra. A priori la pinta parece como si fuera como una bechamel encima, pero es yogur, tomate y el corderito, que es todo marinado, y el pan. Nada, vamos a probar esto, que es uno de los platos más típicos de aquí, tiene una pinta brutal. Almazik. Al-Nasek. Aubergine. Ha dicho el chico que ya berenjena y voy a probarlo. Está muy bueno, muy bueno. Aunque pica un pelín. A ver qué tal. Está brutal. Está muy bueno. Tiene un toquecito picante, pero sí que se nota todo el cordero con todas las salsitas juntas. Yo la berenjena, la verdad, no la he notado mucho, pero el picante cada vez lo voy notando más. Pues nada, ya hemos comido, la verdad la comida muy buena, y ya con la barriga medio llena nos vamos a ir a por el postre, que es famoso el baklava, pero vamos a probar otro. El baklava lo dejamos para esta noche porque nos pensamos tirar toda la tarde comiendo. O pasta tarde. O pasta tarde. Pues ya tenemos dos platos en el estómago, lahmacun y al-Nasek. La verdad que los dos brutales. Y ahora vamos a por el postre, como ha dicho Sandra, que ahora veréis lo que es. Estamos en pleno centro de Gaziantep y hay una cosa súper curiosa aquí en las tiendas, y es que cada tienda de esta de vestidos es de un color. Esta es verde, la otra de allí es verde, allí es roja, o sea, es súper curioso. Bueno, estamos en uno de los sitios para comer katmer,
que es el postre que hemos pedido, de los más tradicionales de todo Gaziantep. De hecho, desde 1925. Son todo familia, aquí está trabajando el primo, el sobrino, todos. Y la verdad que el proceso es muy curioso y tiene una pinta tremenda con pistacho, lleva crema de leche y sobre todo lo que lleva son 17.000 kilos de azúcar. Voy a probarlo porque está hirviendo, pero yo no me aguanto. Tiene muy buena pinta, pero quema, ¿eh? Es una locura. O sea, si os gusta el pistacho, es espectacular. Está dulcito, sí, pero no es una cosa loca como el baklava que habíamos probado en Estambul. Que era hiperdulce, no. Esto está superando, creo que uno de mis postres favoritos de aquí, que es el künefe. ¿En serio? Ojo, ojo. Toma. ¿Conclusión? Está muy bueno. No está tan dulce como el que yo había probado. Está muy bueno, la verdad. What's your name? My name is Hakan. Hakan. Ante. Mira qué cantidad de pistachos. Madrid, Barcelona. Valencia. Ah, ok. No, Madrid, no. And Madrid. Nos acabamos de comprar esto, que a simple vista no parece muy bueno, y es una nuez metida dentro de una especie de gelatina. O sea, visualmente no se ve muy apetitoso, pero bueno, vamos a ver. Está súper duro, pero voy a sonreír. No me gusta. Nos acaba de regalar, esto lleva pistacho molido, creo que especia, y nos acaba de regalar uno cada uno. Süleyman, Çakuse. Teşekkür ederim. Siz de güzelsiniz. Sağ olun. Hemos entrado a otra tienda de pistacho y nos han dado un poquito a probar y bueno, pues buenísimo, ves que los pistachos están buenos. Yo no he probado ningún pistacho malo todavía. Nos ha explicado la calidad un poquito, las diferencias, y es que este, por ejemplo, aquí está 2 veces tostado, además este es orgánico. El siguiente está una vez tostado, el siguiente menos, el siguiente y el último es más básico, solo tiene un poquito de sal. Y como podéis ver, ahí están los precios. O sea, la diferencia entre un pistacho y otro, la diferencia de kilos se va de 3 euros y los pistachos ya son caros, o sea que para aquí 3 euros es bastante dinero, pero la tienda está muy bien. Nos vamos a ir ya que nos han dejado un poquito libres y ya nos podemos escapar. Ahora vamos a probar un café típico aquí, de hecho tienen patente, porque aquí la mayoría, o sea, tienen varios platos con patente, como hemos dicho antes, patrimonio de la UNESCO. Uno es el beirán, que es una especie de sopa. Bueno, es una especie, no, es una sopa de hecho. Otro es este tipo de café, y luego tienen un kebab que se llama Anteti Kebab, con carne picada, que dicen que también es muy bueno. Tenemos que decir que nosotros, bueno, a lo mejor ya lo sabéis, pero si no, odiamos el café, o sea, es que no nos gusta nada. No nos gusta nada, pero dicen que este está vamos hecho... a hacer una excepción para que veáis simplemente nuestra cara reaccionando al café. Y porque dicen que este es muy diferente. Este está hecho a base de pistacho y no lleva nada de azúcar. De hecho, tiene un toque salado. Y amargo, dicen que está muy amargo, así que si sufriremos. Si no nos gusta el café, esto ya puede ser el acabose. Ya es el momento de probar lo más típico de Gaziantep, que es la baklava. Aquí tenemos dos tipos, este digamos que es el tradicional y luego tenemos este otro tipo. Me consta que van a ser muy dulces, pero bueno, son típicos de aquí, de verdad, de Gaziantep, así que había que probarlo. Y lo vamos a probar con un té, que el té ahora Jorge nos explica en qué consiste este té. Y no consiste en un té porque... Habíamos venido a este sitio no porque la baklava sea la más
famosa de todas, pero sí el café, que es muy curioso, que ahora Jorge va a explicar qué tiene curiosidad de este café. Me acabo de abrasar los dedos. Este café está desde 1635. Es café diferente porque dicen que está hecho con pistacho y está considerado el mejor café del mundo. Tiene su patente, el café Menengitt. Es muy intenso, tiene un toque salado. No nos gusta el café, como hemos dicho, lo odiamos, así que esto puede ser el acabose. Primero café y después baklava. Por si lo hacemos al revés, seguramente ni nos lo tomamos. Vamos allá. Se nota el olor y los sabores, que tiene un sabor tan desagradable si no te gusta el sabor, si no te gusta el café, que es increíble. Oh, la realidad no está mal del todo. Cuanto más la pruebas, más desagradable te parece. Esto está ardiendo, vamos a ver qué tal. Oye, pues para hacer café está muy bueno, sabe a pistacho, o sea, un café que sabe a pistacho. Es bastante espesito y oye, está muy bien. Y ahora el turno de probar el baklava. Pistacho y azúcar y ya. A mí personalmente, el primero me ha parecido hiper dulce, o sea, una masa con la que hacen las casas entre ladrillos, pues eso me ha parecido. Vamos a ver este. Para mí, muy dulce, pese a que me parece más dulce y más pesado el otro. Este me parece más ligero. Y el que probé en Estambul me parece que era muchísimo más dulce, así que este tiene un pase. Yo no soy muy fan del baklava, pero me lo puedo llegar a comer. Y ahora nos vamos a una cafetería que está dentro de una cueva a tomarnos un té. No, el té no es nada especial, será un té normal. Lo que es especial es el lugar y tenemos ganas de ver ese sitio, a ver qué tal es, porque además nos han dicho que hay música en directo. Vamos allá. Después de tanto té calentorro, vamos a refrescarnos un poco tomándonos un heladito típico de aquí, que es el Dondurma, que ya habéis visto en otros vídeos que nos lo hemos tomado, que está buenísimo. Así que vamos a refrescarnos un poquito porque si no hemos dicho ya, hace un calor que te cagas. Así que eso, vamos a comer un poquito más porque este vídeo va de comer. Vamos. No sé los sabores que son, así que me la voy a jugar. Bueno, penúltima comida del día. Nos han sacado un agua, así que me hace pensar que será demasiado empalagoso. Ahora a ver. Me gusta porque han echado el chocolate por arriba y se ha quedado ya como crujiente, sí, solidificado. Vale. No sabemos ni qué son. Nos ha dicho que está bueno. Y realmente está muy bueno. Pues ahora en mi momento lo voy a probar yo. Muy dulce. La verdad, no es mi helado favorito. Muy dulce.
Después de estar todo el día caminando por la ciudad y comiendo todo lo que nos hemos encontrado, es la hora de cenar ya, la última comida del día aquí en Gaziantep. Y bueno, ¿dónde estamos, Jorge? Pues estamos en un restaurante que nos recomendaron en un blog y hemos pedido algo típico, el kebab de aquí. No nos entienden, así que hemos pedido creo que de cordero, que 2 tipos diferentes de cordero. Y bueno, pues estamos llenos, la verdad que nos apetecía mucho cenar, pero vamos a forzar la máquina solo por probar todos los platos. Ayer ya vinimos a un restaurante a comer comida típica y nos pusieron también una mesa llena de cosas y la ensalada de ayer estaba horriblemente picante, o sea, no hubo forma de comérnosla. Vamos a ver qué tal está. No pico. Ok, with this. Böyle. Es que no más. De ese culé. Pues me acaba de enseñar a comerme un kebab porque no tenía ni idea. Me la ha mezclado todo como si fuera un niño pequeño y todo el mundo mirando. Y yo, pues nada, pues ya lo tengo bien, pues muchas gracias. Pues con esto terminará hoy nuestra jornada gastronómica por Gaziantep. Y mi valoración de la comida de aquí es que está muy buena, la verdad. Hemos probado platos que me han gustado mucho, sobre todo el rollito este de el katmer, creo que se llamaba, que era un rollito ese, estaba espectacular. Y creo que me quedo con eso de todo el día, con esa comida. Pero la gastronomía de aquí, normal que sea patrimonio de la UNESCO porque está muy buena.